Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más, usted y yo, para seguir en este estudio de la Palabra de nuestro Dios, para seguirnos preparando, capacitando, para seguir recibiendo la instrucción de nuestro Dios, de su Palabra, esa instrucción que nos ayuda a vivir una vida agradable delante de nuestro Dios, esta Palabra que nos enseña la verdad, que nos ayuda para que el enemigo no le sea fácil engañarnos. Le doy gracias a nuestro Dios también, mi amado, por su vida, pues si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido. Dios sigue siendo bueno, amén. Y vamos a continuar, mis amados, el día de hoy en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé discernimiento para poder comprender su verdad. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de la carta a los romanos y vamos a ubicarnos en el capítulo número 8. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Que nuestro amado Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a estudiar uno de los capítulos más poderosos de toda esta carta. Pues en él encontramos varios puntos muy importantes de lo que tiene que ver con la vida de un hijo de Dios, con la vida de un cristiano. Vamos a encontrar que para los cristianos en Cristo Jesús tenemos libertad del pecado. Tenemos la vida abundante en el Espíritu y tenemos la seguridad de que tenemos y contamos con el amor de nuestro Dios. Podemos decir entonces, mis amados, por medio de este capítulo, que el Señor nos ha llamado a la esperanza y a tener seguridad a todos los creyentes, pues nos demuestra que nuestra vida está segura en Él, en nuestro Dios. Veamos entonces, mis amados, cuáles son las enseñanzas principales que encontramos para nuestra vida cristiana en este capítulo número 8. Como primera enseñanza, mis amados, en Cristo somos libres de la condenación del pecado. Así lo leíamos en los versículos del 1 al 4. Lo primero que nos declara el capítulo 8 de la carta a los romanos es que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Aleluya. Es decir, que todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo estamos completamente libres de la condenación eterna del pecado. Acá surge entonces, mis amados, una pregunta muy importante. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo, mis amados, significa haber muerto junto con Cristo
por la fe al pecado y a la ley y haber resucitado a una nueva vida en libertad con Él. Aleluya. Antes, mis amados, de confesar a Cristo como nuestro Salvador, vivíamos bajo la ley, lo que nos condenaba por nuestra incapacidad o debilidad de cumplir la ley de Dios. Pero cuando morimos por la fe con Cristo, Él nos da libertad completa a esa condenación. Es decir, mis amados, esta libertad es completa y es permanente. Esa libertad de la condenación eterna, mis amados, del pecado. Es decir, de la condenación que ha sido posible únicamente porque Cristo condenó el pecado en la carne, como lo leíamos en los versículos 3 y 4. Mis amados, el pecado es condenado cuando Jesús muere en la cruz. Por medio de ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí los pecados de la humanidad, cumpliendo el castigo que el pecado merecía. Como dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, ahí dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Mis amados, la condena del pecado en la carne significa que cuando Jesús cumplió el castigo por nuestros pecados, el poder esclavizante del pecado fue entonces derrotado. Es decir, que anuló el poder del pecado sobre todos aquellos que hemos creído en Él. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Podemos decir entonces, mis amados, que aunque el pecado continúa existiendo, su poder sobre los creyentes ha sido eliminado. La segunda enseñanza que encontramos en esta carta, mis amados, es que la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Dice en los versículos del 9 al 11 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Mis amados, en estos versículos el apóstol Pablo se enfoca en la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. En este versículo se nos presentan dos grupos de personas. En el versículo 5 decía: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, mis amados, son aquellos que no han confesado a Cristo como su Salvador y que están dominados por su naturaleza pecaminosa y se enfocan en satisfacer los deseos y las pasiones terrenales. Su vida gira en torno a las cosas materiales y egoístas. En cambio, los que son del Espíritu son los creyentes que hemos nacido de nuevo y ahora estamos siendo guiados
por el Espíritu Santo. Sus pensamientos y deseos están alineados con los propósitos y las cosas de Dios. Podemos ver entonces que la carne se enfoca en lo temporal y en lo que satisface a la naturaleza pecaminosa, mientras que el Espíritu se enfoca en lo eterno y en agradar a nuestro Dios. Aleluya. Mis amados, ocuparse de la carne es muerte, es lo que acabamos de leer. Aquellos que viven dominados por su naturaleza pecaminosa están espiritualmente muertos, separados de la vida de Dios. Esta muerte no solamente es física, sino principalmente espiritual, lo que lleva entonces a la condenación eterna. Estos textos, mis amados, nos muestran una verdad espiritual muy importante. Los que viven según la carne viven en enemistad con Dios y no le pueden agradar. Como dice en el versículo 7 de Romanos 8. Mis amados, Pablo en este versículo explica que aquellos que están dominados por la carne no solo están alejados de Dios, sino que son enemigos de Dios. En el versículo 8 dice, y los que viven según la carne, dice que no pueden agradar a Dios. Estos versículos, mis amados, nos muestra una realidad espiritual. Es imposible agradar a Dios mientras se vive según la carne. No importa, mis amados, entonces cuántas buenas obras se realicen. Si una persona está controlada por su naturaleza pecaminosa, no puede cumplir el propósito de Dios, que es vivir en santidad y justicia. Ahora veamos lo que significa entonces vivir según el Espíritu. En el versículo 9, entonces, mis amados, Pablo explica y habla directamente a los creyentes, recordándonos de su nueva identidad, o de nuestra nueva identidad en Cristo. Los creyentes, mis amados, no estamos bajo el dominio de la carne, sino del Espíritu Santo. Esta, mis amados, es una afirmación de su nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo, mis amados, es quien habita en nosotros, en los creyentes, en los hijos de Dios, y su presencia es la evidencia de que pertenecemos a Cristo. Sin el Espíritu Santo, mis amados, una persona no es verdaderamente un cristiano o un hijo de Dios. Respondamos entonces una pregunta muy importante. ¿Puede un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, vivir según la carne y no según el Espíritu? Sí, un creyente o un cristiano puede vivir según la carne en lugar de vivir según el Espíritu, aunque la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente garantiza entonces la posibilidad de vivir una vida transformada y agradable a nuestro Dios. Sabemos que la vida cristiana, mis amados, está en una constante lucha continua entre la carne y el Espíritu. Es por eso, mis amados, que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Inspirado por el Espíritu Santo, dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mis amados, la tentación sigue siendo una realidad para todos, incluidos los creyentes, y nos puede hacer ceder a los deseos pecaminosos. Aunque el poder del pecado ha sido vencido por Cristo, la tentación y el deseo de la carne pueden llevar a un creyente a vivir una vida que no está conforme al Espíritu. Vivir según la carne trae consecuencias espirituales, como por ejemplo, falta de paz y gozo. Vivir en la carne puede llevar a la pérdida de paz y gozo, que son frutos del Espíritu Santo.
Dice en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Aleluya. Contristar al Espíritu Santo es vivir según la carne, y esto puede llevar a la pérdida de la sensibilidad por el pecado al contristar al Espíritu Santo que habita en nosotros. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Vivir según la carne, mis amados, también nos lleva a sufrir duras consecuencias para nuestra vida. Así decía en el versículo 6 del capítulo 8 de los Romanos: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En resumen, mis amados, un cristiano, un hijo de Dios, puede experimentar momentos en los que vive según la carne, pero esto no define su identidad en Cristo. La presencia del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la vida del creyente proporciona, mis amados, la capacidad de superar la carne y vivir en obediencia a Dios. La clave está en reconocer la lucha, arrepentirse de los pecados y buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Mis amados, hemos podido ver en este estudio del capítulo 8 de la carta a los Romanos esta confrontación que hay entre el vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Esto, mis amados, que tiene consecuencias graves cuando se vive en la carne. Se vive una muerte no solamente física, sino que principalmente una muerte espiritual. El vivir en la carne, mis amados, nos aleja de Dios, no nos permite mantener una comunión con Él. El vivir en la carne, mis amados, es ocuparnos en las cosas temporales, en cosas efímeras, en cosas de este mundo que pasarán. Pero el vivir en el Espíritu, mis amados, es ocuparnos de vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Saber que el pecado ha sido condenado en la carne y que hemos muerto al pecado por medio de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús nos da libertad para ya no vivir esa condenación eterna. Que nos da esa libertad para vivir una vida en gozo y en paz. Para que podamos disfrutar de ese fruto del Espíritu Santo. Mis amados, pero hay una lucha real que el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima y nos dice ahí en lo que leímos en Gálatas. Él nos anima a vivir en el Espíritu y no en la carne, a no satisfacer los deseos de la carne porque son contrarios al Espíritu. Porque la carne, mis amados, y sus obras son condenadas. Las obras de la carne, como usted lo puede leer allí en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que nos habla acerca del adulterio, la fornicación, la lascivia, la hechicería, la contienda, los pleitos, las enemistades, las borracheras, los pleitos y cosas semejantes a esas, dice la carta a los Gálatas, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Cristo Jesús ni el reino de Dios. Pero continúa en esta carta diciendo: más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es fe, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Que dice que contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Y eso es lo que recibimos, mis amados, cuando nos esforzamos cada día para vivir en el Espíritu. Recibimos ese fruto del Espíritu que nos ayuda a vivir una vida agradable y que no solamente trae beneficios para nosotros, sino que también sirve para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Por eso, mis amados, a todo aquel que realmente se deja dominar, todo aquel que le cede el dominio al Espíritu Santo,
sobre su vida refleja el fruto del Espíritu. Por eso usted puede ver realmente a un hijo de Dios, a una persona que está sometida al Espíritu Santo. Usted puede ver que en esa persona realmente hay gozo, hay paz, que puede haber dificultades, que puede tener dificultades, aflicciones, complicaciones, porque el hecho de vivir en el Espíritu no nos libra de los problemas. Van a haber situaciones, dificultades, circunstancias adversas, pero cuando vivimos dominados por el Espíritu, mis amados, realmente ninguna de esas cosas, ninguna de esas adversidades nos quitará el gozo. Ninguna de esas adversidades nos llevará a preocuparnos más allá de lo que debemos de hacerlo, porque en nosotros hay fe, porque en nosotros se comienza a desarrollar esa paciencia de saber que Dios está en control de todas las cosas, que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Él nos dice en su palabra, no temas, y de hecho esta frase se repite 365 veces en la Biblia, un no temas para cada día. El Señor dice, no temas, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo donde quiera que vayas. Yo te sustentaré con mi diestra poderosa, dice el Señor. Y por eso tenemos que esforzarnos cada día y permitirle al Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, someternos, como dice en la carta del apóstol Santiago, someternos a Dios, resistiendo al diablo, y Él oirá de nosotros, para que no nos lleve a caer en la tentación y darle rienda suelta a la carne. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, y usted le dé like, y usted active la campana para que reciba la notificación del siguiente video que vamos a seguir compartiendo de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Mis amados, ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le doy gracias por darme la oportunidad de compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. He dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para vir a escuchar este mensaje. Ayúdenos, oh Dios mío, a que cada día podamos vivir sometidos a tu Espíritu. Que sea usted, amado Espíritu Santo, tomando el control, ministrando nuestras vidas cada día, ayudándonos a comprender y entender esta tu verdad. Que podamos, Señor, vivir alineados a tus mandamientos, a tu palabra, a vivir una vida agradable delante de tus ojos, Señor. Padre, no queremos vivir apartados de usted, porque apartados de usted nada somos. Apartados de usted estamos expuestos a lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Ayúdenos, oh Dios mío, Señor, a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Ayúdenos cada día, Señor, a que podamos poner en práctica su palabra, porque su palabra es verdad. Padre, yo le pido que usted bendiga a las familias, que usted provee y sustente para las necesidades, que usted traiga sanidad y medicina a todos aquellos que se encuentran afectados en su salud, que usted renueve las fuerzas al debilitado, que usted levante al caído, que usted traiga restauración a los matrimonios, Padre, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido y abatido. Mi Dios Todopoderoso, gracias, porque usted, Señor, que usted guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación de Cristo Jesús, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido alejado de usted. Le pido, Señor, que perdone mis pecados. Reconozco su obra en la cruz. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.